Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, en otro lunes con añoranzas de electricistas. Hoy me siento ronco. Perdón. Tocando uno más de los asuntos múltiples y variados, sencillos en su complejidad, concretos en su múltiple diversidad. Tocamos el tema del día de hoy. Revisando los materiales que tengo en físico o en digital, me encontré con este pequeño libro que fue publicado por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hay 2 o 3 libros, este pequeño libro, que corresponden a cierto tipo de, podríamos decir, de coyuntura, de contexto, de relaciones políticas que se van dando y prestando en el sindicato. Este es un grupo que se acercó al sindicato, supongo yo, en busca de apoyo o para intentar que parte de sus trabajos se presentaran en el sindicato. El grupo Cultura, Trabajo y Democracia del colectivo ULR. Y en parte lograron sus objetivos con la publicación de este libro del Diálogo Nacional, Apuntes para un proyecto de nación, memoria y recolección. Este mismo grupo, donde 3 de sus integrantes llegaron a ser parte de la escuela de cuadros del sindicato, intentan de alguna manera, alguna relación, alianza, proyección e influencia dentro del sindicato. En el tercer diálogo nacional hicieron la propuesta y presentaron algunas de las ponencias donde fundamentalmente están los del grupo de Cultura, Trabajo y Democracia, Asociación Civil. Tengo la impresión de que el dirigente, por lo menos de este grupo, no conozco en realidad quiénes son el grupo, cuántos integrantes tiene, pero la impresión que me dejaron cuando los llegué a conocer es que Héctor Mora Cebadúa es el dirigente, el jefe, el coordinador del grupo y procuró estar lo más cercano posible al sindicato. Les digo, llegaron a dar algunos cursos de economía o situación económica de México o
las condiciones del neoliberalismo o la globalización en la economía dentro de la Escuela de Cuadros Sindicales. Nunca supe en qué condiciones o cómo trabajaron, lo cual me permite replantear o decirles, como lo he comentado varias veces, que yo llegué con un convenio para realizar una investigación concreta en el ESME, junto con 11 compañeros más de la Facultad de Ciencias Políticas. El objetivo concreto era hacer la historia de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entre los 12 compañeros, bueno, y una beca, el aporte económico lo iba a dar, lo dio efectivamente la Compañía de Luz como beca. Y del lado tanto del sindicato como de la propia compañía iba a haber todas las facilidades de archivos, de lugares, de conocer, de entrevistar a quienes el equipo de investigación deseara o tuviera necesidad de entrevistar. No había un tiempo formal para entregar resultados de la investigación. Yo en 1974 terminé mi trabajo, que se entregó, más de 1200 cuartillas en tamaño carta, escritas a máquina. En ese tiempo iniciaban las máquinas eléctricas sin computadora, por supuesto, y entregué mi trabajo, el cual realicé en un año. Eh, la parte de la recopilación de la información la tuve que hacer de 4 a 6 meses y la redacción completa en el resto del año. Y la retribución económica era una beca. Ah, De mi parte, nunca averigüé si todos los compañeros recibíamos la misma cantidad. De mi parte, me otorgaban 2,000 pesos al mes. Y realicé mi trabajo, sí, con las facilidades que daba Compañía de Luz y el sindicato, y lo realicé. Salió publicado como el libro que les he mostrado aquí, Surgimiento del Sindicalismo Electricista 1914-1917, reconociendo que no solo era la fundación del ESME, sino que era la fundación, el inicio del sindicalismo entre los trabajadores electricistas mexicanos. Así llegamos con un convenio que se firma entre Facultad de Ciencias Políticas, Compañía de Luz y Sindicato Mexicano de Electricistas. Los tiempos fueron durante la gestión, el periodo sindical del secretario general Jorge Torres Ordóñez. Fue cuando llegó el equipo, fue cuando se firmó el convenio entre la Facultad de Ciencias Políticas, cuyo director en aquel tiempo era Víctor Flores Olea, y en el ESME Jorge Torres Ordóñez, y en Compañía de Luz el director era, ah, Álvarez.
Se firma el convenio, la facultad se compromete a hacer la investigación de esas historias. Ambas instituciones, Compañía de Luz y Sindicato, las facilidades para recabar, recolectar, buscar, localizar la información. Los archivos de una y otra disponibles. Los permisos para acudir a lugares disponibles. Y trabajamos. Al año, antes de presentar el libro que comento, El surgimiento del sindicalismo electricista, hice un folleto de unas 70 páginas del resumen del primer capítulo del libro, porque también había el compromiso de que cada uno de nosotros, investigadores, sociólogos, politólogos, comunicólogos, presentáramos folletos que hicieran síntesis de nuestras investigaciones. A los 8 meses yo presenté el folleto que se llamó Surgimiento del ESME. Ese sí era Surgimiento del ESME. Se publicó en un tiraje de, no recuerdo si 10,000 o 20,000 ejemplares, impreso y editado por la Compañía de Luz, y se distribuyó en un acto protocolario en la Escuela del Desierto de los Leones, donde llegaron no sé cuántos trabajadores, funcionarios y dirigentes sindicales, el equipo de investigación, y quien coordinaba los trabajos del equipo era el profesor Ricardo Pozas Arciniega. En realidad, el que logra el convenio, impulsa la propuesta, todo el proyecto de investigación es el profesor Ricardo Pozas Arciniega, antropólogo, ya para ese tiempo muy conocido, muy famoso en México, y fue el que logró con Álvarez del Castillo como director y, se me olvidó, bueno, y la facultad, el convenio. Entonces, el único avance concreto que se presenta publicado fue este folleto del surgimiento del ESME, con los escudos, por cierto, de Compañía de Luz y del ESME. Desde entonces yo, desde que me presento, desde que empiezo, tuve contacto directo en principio con el secretario de Actas y Acuerdos y todos los siguientes, incluso el último, Abelar, que falleció hace 2 años, pero con el que tuve contacto constante cada semana. ¿Por qué Secretaría de Actas y Acuerdos? Porque ahí descubrimos en un momento dado que el libro de actas están completos, que está desde el 1 de diciembre de 1914 hasta los recientes de las asambleas. Entonces, cada 8 días iba yo a la Secretaría de Actas y Acuerdos a seguir consultando actas. Precisamente antes de la salida por enfermedad de Abelar, estaba yo consultando el libro de actas de 1940. Y ahí iba avanzando. Yo todavía no he terminado de una revisión completa de libro por libro de esos años. El último acuerdo que teníamos es que me iba a prestar, y por eso la menciono hoy, me iba a prestar los libros de actas de las asambleas que se realizaron justamente desde la extinción a la fecha, con las actas de asambleas de esa época,
No recuerdo cuántas son, pero el objetivo era presentar la historia de la resistencia a través de sus asambleas, saber cuántas hubo, saber cuáles fueron los temas. La orden del día, por cierto, tal cual, suponiendo que se cumple el estatuto, es que la gran mayoría tienen que ser la continuación de la asamblea permanente que se declara el 11 de octubre del 2009. A partir de ahí, se declara Asamblea General Extraordinaria Permanente y mientras no se resuelva el asunto, esa asamblea seguirá siendo permanente. Hubo otras, pero no parte de la permanente, sino asuntos varios. Bueno, el punto es que la presencia que yo logro en el ESME es una coincidencia con determinación. La coincidencia es que yo andaba necesitado de trabajo allá por 1972. Recién había conseguido un contrato de ayudante de profesor de uno de los maestros que llegaron a ser muy conocidos en la facultad, Raúl Olmedo Carranza, y fui su ayudante de profesor. Y con 2 clases, que en materia de salario es muy poco, pero yo ya necesitaba una cantidad de ingresos mayor. Buscando, preguntando, averiguando, el profesor Ricardo Posas me dijo que había un proyecto para hacer la investigación del movimiento obrero y que si yo tenía interés y que si me agradaba, si sabía algo del movimiento obrero, le dije que sí. Y entre el equipo. Bueno, que yo sepa, el equipo como tal fue una primera relación entre una facultad de estudios, un proyecto científico académico y vinculados a un interés político sindical del sindicato, político industrial de la compañía. Debería de investigar en cuántos lugares las universidades, cualquiera que ésta sea, logra y lleva a cabo algunas actividades científicas como en este caso. Desconozco. Pero en el ESME, a partir de ahí, bueno, el proyecto como tal acabó en 1975. Solo 2 trabajos se terminaron y se entregaron ante Compañía de Luz y el sindicato. El otro libro, curiosamente, también es una coincidencia increíble. Estábamos en el equipo 2 personas llamadas igual. Víctor Manuel Sánchez. El otro, Víctor Manuel Sánchez, era estudiante de la carrera de Ciencia Política Sánchez Ponce. Y él, curiosamente, procurando una relación más directa con el ESME, junto con 3 compañeros más, ingresaron a trabajar en Compañía de Luz para ser sindicalistas y, según su propuesta, hacer investigación desde el sindicato, ser militantes sindicales y hacer investigación. Víctor Manuel Sánchez Ponce, junto con Margarita de la Cruz Jasso, que un tiempo después se convierte en su esposa, entran a trabajar y además
José Antonio Almazán González. Los tres estudiantes de la carrera de Ciencia Política. Los tres se convirtieron en importantes sindicalistas en el ESME, trabajando para Compañía de Luz. Los tres, de alguna manera, incluso llegan a ser parte del Comité Central. José Antonio Almazán, con diferentes cargos, hasta la jubilación, incluso llega a ser el prosecretario de jubilados. Creo que de los tres, el más conocido es José Antonio Almazán. Ninguno de los, bueno, tanto Margarita de la Cruz Jasso como José Antonio Almazán no entregaron su trabajo de investigación. Víctor Manuel Sánchez Ponce entregó una investigación que se llamó El nacionalismo revolucionario en la industria eléctrica, con una diferencia respecto a lo que yo trabajé. Él solo revisó libros hechos sobre la industria eléctrica, fueron revisados por él y de ahí sacó su síntesis bibliográfica. Eso fue su libro. El nacionalismo revolucionario en la industria eléctrica, revisando libros ya hechos. No revisó archivos, no tuvo preocupación por ver cómo se documenta en concreto y directo la industria eléctrica, en especial la American Lion Power Company, y solo revisó los libros existentes. De mi parte, cuando yo reviso mi libro, Víctor Manuel Sánchez Sánchez, terminándolo, descubro que no traté precisamente la parte de construcción de la industria, por una razón. Otro compañero, que curiosamente era mi tocayo, iba a realizar esa parte. No pude yo referirme a su parte porque nunca la presentó. O cuando descubro, nunca hizo investigación concreta de documentos especialmente directos que estaban en su momento en los archivos de Compañía de Luz. Yo finalmente al año, 2 años, veo que mi trabajo le falta esa parte. Sin embargo, tuve 2 o 3 ocasiones de ir al Archivo General de la Nación. Perdón, no. De ir al archivo me costaba trabajo el lugar donde estaban los documentos más antiguos de Compañía de Luz y de alguna manera lo fui atrasando y atrasando ante la dinámica cotidiana de otras actividades. Dentro de la compañía, el sindicato y mi propia actividad, porque al año y medio, 2 años de trabajar en la beca de este convenio para la historia del ESME, logré ser profesor de la facultad. En cuanto me titulo en 1975, me dan clases y empiezo a trabajar como profesor. Y me integro al Centro de Estudios del Desarrollo que coordinaba Ricardo Pozos Arciniega y a partir de ahí entro como investigador. Y me dedico a investigación, un poco de historia y a relatar, a describir, a presentar los momentos contemporáneos del ESME y a continuar con la historia. Y ahí sí ya elegí momentos como, por ejemplo, tengo 2, 3 artículos sobre el proceso de unificación electricista en los años 70. Tengo 2, 3, 4 artículos en libros como colaborador de la forma de organización que tiene el ESME para que se conozca todo su proceso
ideológico estructural. En fin, también me conecto yo con la Secretaría de Educación y Propaganda, especialmente con el equipo de la redacción de la revista Lux, y empiezo a colaborar. Eh, Creo que en 1974 empiezan a aparecer mis artículos y desde ese año tuve oportunidad de estar publicando de manera constante en la revista Lux. Cuando académicamente había reuniones, congresos, acudía yo llevando ponencias acerca de o la historia del sindicato o sus formas de participación o la temática directa de aquellos momentos. Por ejemplo, llamémoslo así, la capacidad organizativa que tiene el sindicato o los sindicatos electricistas frente al Tratado de Libre Comercio. Hice esa ponencia, la presenté en un congreso en Puebla, no en Yucatán, y la ponencia la usé en realidad también para acudir a algunos departamentos eh, y exponerle a los trabajadores de ahí, como líneas aéreas, por ejemplo, en la calle de Bonica, atrás del edificio principal, y exponía las características que implicaba el Tratado de Libre Comercio, la industria eléctrica y los objetivos que como sindicato debían de enfrentar los electricistas. Entonces, congreso al que iba, ponencia que presentaba con compañeros representantes que conocía y me llevaban a sus reuniones semanales, quincenales o las que tuvieran. Hubo 2 o 3 grupos políticos internos que también llegué a acudir a sus reuniones para presentar. Durante estos años, que han sido muchos en el ESME, hubo momentos en que eh, me, me nombró el propio comité su representante. Por ejemplo, acudí a 2 congresos a Puerto Rico como parte de la comisión que llegaba a ese congreso. 2 o 3 compañeros del comité y yo iba colaborando con ellos. En un congreso en Puerto Rico, a través de la participación y una ponencia y exposición que hice, me llegaron a nombrar dentro de la mesa que iba o la comisión del Congreso que iba a elaborar el proyecto de declaración final. Yo entiendo, sí, por mi participación, pero también, sobre todo, porque de alguna manera voy representando al ESME y a México. Entonces, fui de los que escribieron la declaración final de ese Congreso de Puerto Rico. Pues platico esto de que acabando la investigación y el compromiso del convenio, yo de todas maneras continué trabajando, presentando resultados, colaborando con las secretarías de educación, de actas e incluso en algunas ocasiones en la Secretaría del Exterior, y llegó el momento que hasta en la Secretaría General. Con esa relación que mantuve con distintos comités, con distintos secretarios,
generales y de actas o de educación, logré muchos objetivos, por supuesto, muchos objetivos relacionados con el tema. Mi presencia, además de que se había logrado por aquel convenio, en realidad fue que, como muchos estudiantes del 68, surgimos del movimiento con el ímpetu que el propio movimiento nos dio para rehacer, proponer, elaborar proyectos, programas, acciones dentro de los trabajadores campesinos, o sea, trabajadores rurales o trabajadores urbanos. Cuando yo llego al ESME gracias al convenio, veo que aquel objetivo de lograr estar trabajando por y para los trabajadores se me da de una manera lógica, en el sentido de que ya un convenio formal me había permitido estar ahí y yo no me alejo de ahí. Ya dentro, ya sin convenio, dentro del ESME, mi objetivo es procurar ofrecer mi conocimiento, mi capacidad de investigación para los propios trabajadores en sus distintos niveles. Por supuesto, por eso, mi dedicación a escribir en la revista Lux. Por supuesto, mi dedicación a apoyar en las distintas formas, tanto a Secretaría de Actas y Acuerdos como a Educación y Propaganda. Mi insistencia en Educación y Propaganda o en la Secretaría General de crear la Escuela de Cuadros. El ESME necesita una permanente escuela de cuadros, una formación política e ideológica fundamental. Y eso hecho. Menciono esto por este grupo, Trabajo, Cultura y Democracia, que en su momento intentaron y lograron parte de su objetivo. Cuando conmigo se acabe el convenio y la beca, se acabó el dinero de parte del sindicato. No importaba, yo ya tenía trabajo como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Mi obligación como investigador es justo realizar estudios, artículos, ponencias, y toda mi carrera académica estuve presentando trabajos sobre la clase obrera y en especial los trabajadores electricistas. Tanto congreso al que haya yo llegado, siempre llegué con ponencias relativas al ESME o a la industria eléctrica. Nunca en ningún congreso repetí ninguna ponencia. A cada congreso, aunque fueran años simultáneos, siempre llegué con propuestas diferentes, trabajos diferentes. Alguna vez sobre la huelga del 36, alguna vez sobre la situación concreta de cómo estaban agrediendo al ESME para privatizar, alguna vez sobre los trabajos de unificación en los años 60, otra vez sobre la trayectoria histórica durante los años de gestión de Agustín Sánchez de Lin. En fin, está la mayoría de las ponencias publicadas, tanto en las conclusiones de los congresos como en libros. Por ejemplo, la ponencia de Agustín Sánchez de Lin y el movimiento de Verónica se publicaron en 3 tomos en la Puebla, cuando el congreso fue en Puebla y yo llegué a la ponencia sobre Agustín Sánchez de Lin. La universidad publicó 3 tomos de aquel congreso de historia regional que se hizo en Puebla
Yo presenté parte de la ponencia en la revista Lux y al paso del tiempo logré que se publicara como un libro en el propio Sindicato Mexicano de Electricistas por mediación de la Secretaría de Educación y Propaganda. El libro, que se hicieron 2 ediciones, llegando a 20,000 ejemplares, se repartió gratuitamente en el ESME. Ese trabajo, ese libro de El ESME en tiempos de Sánchez Gelin tiene una característica. Localicé en los archivos del ESME un folleto elaborado por la Confederación Mexicana de Electricistas, cuyos dirigentes eran Rafael Galván por parte de trabajadores electricistas en CFE y el ESME por parte de los trabajadores electricistas con Agustín Sánchez Gelin. Los dos autores intelectuales del libro llamado ¿Qué es el charrismo? Seguramente lo escribieron entre Rafael Galván y Agustín Sánchez Gelin. Viene ese folleto como uno de los anexos del libro. Cuando uno busca una definición sobre charrismo, la mayoría usa justamente la definición que apareció en ese folleto publicado en 1958 por el sindicato. Desconozco el impacto que el folleto haya tenido en aquellos años, del 58 al 60, pero cuando uno lo revisa y lo lee, llega a la conclusión, efectivamente, que es muy poderosa la influencia porque en la mayoría de los estudios, de investigaciones, de libros, de artículos, la definición que se usa de charrismo es la que contiene ese pequeño folleto publicado por la Confederación Mexicana de Electricistas. Bueno, insisto, la idea es que este grupo, de alguna manera, especialmente Héctor Mora, nunca me vieron con buenos ojos. Cuando llegamos a alguna reunión en educación y propaganda, siempre atacando, contraponiendo propuestas que hiciera a las que ellos hacían. Sí, ya lo comenté aquí, se me ha dicho que soy un soberbio. No lo soy. Reconozco que sí procuro intervenir cuantas veces pueda yo en cosas. Y a tal grado que creo que se ha logrado una buena aceptación de lo que conozco, de lo que sé, de lo que aprendo. Nunca he contado ni he dicho, creo que nunca lo he dicho públicamente, pero muchos de los desplegados del ESME, desde la gestión de Jorge Tapiz Sandoval y todos los secretarios generales que siguieron, no puede decirse mucho más en este o con aquel, quizá un día cuente los desplegados en los que participé colaborando o haciéndolo solo. La primera vez que participé en colaboración para un desplegado fue con Óscar Waldo Medina. Trabajaba de asesor para la Secretaría General. Y ya conociéndome y sabiendo quién era yo y comentando cosas, un conocido de ambos me hizo contacto con Óscar Waldo y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos en los desplegados y en las declaraciones públicas que hacía el secretario general en aquellos momentos. Hubo ocasiones en que el propio Óscar Waldo me decía que yo lo trabajara. No tengo tiempos exactos ni cantidades de presentaciones y participaciones que tuve. Por eso menciono lo de Puerto Rico.
Fuimos la comisión y en una de las mesas de discusión me eligieron para ser parte de quien presentara la declaración y desplegado final del Congreso de Electricistas del Continente. Y así ocasionadamente pasó en varios sucesos. En esta introducción que voy a leer y una de las ponencias que están aquí, se refiere, por ejemplo, a la construcción de los diálogos nacionales y al surgimiento de la Unión Nacional de Trabajadores, y dan por sentado que el Frente Sindical Mexicano, una propuesta de unificación en México para combatir la privatización y el neoliberalismo, llevó después a crear la UNT. Voy a tener que hacer un programa especial sobre cómo se llega a la UNT, pero fueron los foros nacionales de la nación, no los diálogos. Tendríamos que aclarar eso. Para la creación del Foro Nacional, que se crea en principio con la COR y con el CENTE, por parte del ESMEL enviado a las reuniones semanales fui yo. Discusiones semanales que se daban en el CENTE, en una oficina que tenían en la Plaza de Santo Domingo. Y a mí, el comité, o por lo menos el secretario general y el secretario del Exterior, me nombraron para representarlos y a todas las semanas, hasta dar con la idea de crear los foros y las temáticas y dónde serían y qué ponencias se iban a presentar, el representante del ESME no es soberbia, es que estuve ahí llevando la propuesta del ESME. Digamos que yo conocía, yo sabía lo que tenía como conocimiento como sociólogo sobre la situación del país, lo que sabía desde el ESME y la relación que me había permitido un conocimiento concreto y las reuniones que tenía con gente del comité, o incluso, cosa que a algunos compañeros les molestaba, llegué a estar presente en algunos plenos de manera directa o indirecta. Ese conocimiento lo supe aplicar, ese conocimiento lo supe aprender y concretar justamente en ese tipo de cosas, tanto, perdón, en el Congreso de Puerto Rico como en las reuniones semanales que se tuvieron para la convocatoria inicial para las propuestas del foro. Por ejemplo, nos reunimos para los foros nacionales y cuando ya teníamos la propuesta concreta, se convocaba a los secretarios generales y en realidad ellos los presentaban. Pero los comisionados de las tres organizaciones éramos los que discutíamos, preparábamos, llegamos a la conclusión del programa y de la actividad y ya llegaban los secretarios o los representantes del comité, se firmaba, se acordaba y se aprobaba. Justo hasta de qué manera se funda la UNT y de qué manera el ESME no acude a la formación de la UNT y las condiciones políticas que fueron señaladas en su momento.
El objetivo que tuve, que me surge como parte de la generación del 68, como estudiante del movimiento estudiantil, que era participar activamente con trabajadores, para los trabajadores y en impulso a la actividad sindical. A través de estos años considero que se fue logrando poco a poco. Con estos compañeros de cultura, trabajo y democracia, tuve discrepancias en cuanto a sus planteamientos y en cuanto a los yo como miembro del ESME, o si quieren como sociólogo, mantenía con ellos. Hubo otro sociólogo que llegó a tener relación con el comité, con el que mantuve también muchas discrepancias, quien presume de que se logró gracias a él la creación de la Escuela de Cuadros Sindicales. Está bien. Estuve presente, fui parte de la Escuela de Cuadros, algunas menos que otras, pero en la medida de las posibilidades, eh, tampoco disputé ser el creador, el origen, la fuente de la Escuela de Cuadros, pero yo digo que sí, ahí sí no disputo nada. Estuve dando cursos o de historia del ESME o del debate sobre los estatutos. Que yo sepa, todos los compañeros que estuvieron en esos cursos que yo di, siempre estuvimos o me manifestaron el aprecio y el gusto y participaron, tal y como propusimos durante esos cursos que se dieron en la escuela técnica. En el CEMPROS, otra organización, colaboré activamente también para ser parte de los tutores o profesores que daban cursos. Ahí, por ejemplo, la Escuela de Cuadros se propuso organizarse los fines de semana, de tal manera que los trabajadores, los 3 días que se daban como parte de la formación política, fueron íntegramente dados sin otra preocupación de los trabajadores. Fueron en Huastepec, alguna vez fue en Cholula, pero la idea principal es que mientras estás en la capital, la gente se puede distraer. La gente puede tener compromiso con la familia, que es lógico además. Entonces, pueden llegar un sábado y sin embargo salirse temprano o llegar tarde, porque efectivamente la familia es un imán poderoso o surgen necesidades obvias que no puedes distraer. En fin, el último que quiero comentar, porque les digo que esto me trae a colación, supongo que los compañeros de Cultura, Trabajo y Democracia les han de haber dado una buena cantidad de dinero. Yo nunca antepuse que me dieran o no, siempre trabajé, siempre colaboré, siempre estuve ahí, en la medida de los tiempos disponibles de dar mis clases en la Facultad de Ciencias Políticas o estar en el ESME o en la Escuela de Cuadros. Cuando uno lo piensa así, dije, bueno, son clases, deberían cobrar por esas clases. No. Debí haber pedido que me dieran algún pago, alguna beca, si se quiere. No, nunca. El último, y ahí sí es lo último que relato, después puedo comentar ya actividades concretas que hice o desarrollar
efectivamente esta actividad que fui enviado como representante del ESME a la formación y consolidación de los foros nacionales, cuando todo inició con 3 organizaciones, insisto, la COR, el CENTE y el ESME. Así empezaron. Y toda la base de discusión y organización la realizamos. No tengo el apunte, por desgracia, de quienes iban por parte de la CENTE o de la COR. De la COR creo que tengo por ahí apuntado. En fin, un tal Reyes, por cierto. Lo comento porque de alguna manera siempre me he sentido parte del sindicato, al grado que me han comisionado para estas cosas. Bueno, el último que un día en el pasillo me dijo: Víctor, vas a dejar de ser el historiador del ESME. Le dije, de acuerdo, por mí no hay bronca. En realidad nunca me han nombrado oficialmente el historiador del ESME. Bueno, hace unos meses me dieron un reconocimiento verbal de que soy el historiador. Está bien. Bueno, un sociólogo, doctor y especialista en sociología del trabajo, justamente cuando empezó a tener como este contacto, como estos compañeros en el ESME, con miembros del comité, no sé si incluso del secretario general, saliendo de una reunión o llegando a una reunión ahí, me dijo eso. Enrique de la Garza Toledo me dijo: Víctor, vas a ser uno más y el historiador del ESME no serás tú. Órale, no fui ya más el historiador del ESME. No es un nombramiento, nunca dejé de serlo. Seguí colaborando en Lux, seguí elaborando ponencias en congresos o artículos para la revista o para libros colectivos o míos. Enrique de la Garza le podría decir ahora que el único sociólogo académico que ha presentado 6 números especiales en cada diciembre de aniversario del ESME es un servidor. No es soberbia. Considero que el libro de 1970, que se tituló Democracia Hoy, con una portada que un compañero de dibujo ganó el concurso al que él fue convocado, es un resumen de los 70 años de existencia del ESME. Creo que es un buen resumen, que sirve, que todo el mundo debe conocer, y con soberbia o vanidad, más vanidad que soberbia, digo, sería muy bueno que se volviera a publicar. Bueno, todo esto me lo provocó la introducción, el prólogo de este libro que publicó o le publicaron en el ESME a Cultura, Trabajo y Democracia, AC, que dirige Mora, profesor de la Universidad de Chapingo. Bueno, vamos a empezar con lo que dice, y como acostumbraré los comentarios que se den al caso. El diálogo nacional, por cierto, el diálogo se da después de los 6 foros nacionales que hubo, que también fueron impulsados. Vamos a ver qué nos dicen en este prólogo. Creo que Mora es el que hace Héctor Mora Cebadúa. El formato y el tamaño y todo es igual que cuando presentamos nosotros rojo y negro.
Seguramente es la misma imprenta. No indican aquí al final quién lo hizo ni al principio. Pero por tal y el tamaño y cómo está, supongo que sí. A lo mejor no, a lo mejor el tamaño sí, pero no la imprenta. Bueno, el diálogo nacional en sus dos etapas, por un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo y hacia un programa mínimo no negociable, constituye un parteaguas en el movimiento democrático y revolucionario mexicano. Es a la vez una meta alcanzada, una estación terminal a la que se arribó exitosamente el movimiento social mexicano después de su largo periodo de movilizaciones y convergencias para recapitular la experiencia y sistematizar las perspectivas. Y es al mismo tiempo un puerto de partida de ese creciente movimiento antineoliberal mexicano, en busca de nuevos niveles de coordinación, de organización y línea y política, perdón, y de proyección programática. El camino previo ha sido largo, desde que a principios de los años 80 del siglo pasado, con el asalto al poder de los tecnócratas neoliberales, los movimientos sociales se han visto forzados durante casi 20 años a atrincherarse en la resistencia contra las agresiones y frecuentes reformas que le han arrebatado a los mexicanos lo poco que en 50 años de régimen postrevolucionario lograron para mejorar su calidad de vida. Pero en la segunda mitad de los años 90, las cosas empezaron a cambiar. Luego de un largo proceso de distanciamiento y confrontación con el resto del sindicalismo oficial, la FESEBES, encabezada por la dirección del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STER, y otras organizaciones, entre las que se destacaron el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM, y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, CENTES, constituyeron la Unión Nacional de Trabajadores, que se convierte con su sola consolidación en la segunda sindical más numerosa y en poco tiempo un referente político sindical, pues difunde una visión sobre la situación económica y social del país muy diferente y la tradicionalmente propiciada por el sindicalismo oficial. Primer diferencia, la FESEBES. Y creo que la vamos a dejar aquí. Se me acabó el tiempo. La FESEBES no era solo telefonistas. En inicio, la FESEBES es el SME y es telefonistas. Es tranviarios y es pilotos y aeromosas de aeronaves de México y de Mexicana de Aviación. Aquí empiezan las diferencias. Previo estuvieron los foros nacionales de discusión, donde incluso los aquí mencionados participaron.
se malinterpreta el asunto. De principio dice la FESEBES fundó la UNT de manera directa. No, momento. No fue del todo así. Es una media verdad. Y la FESEBES, su base constitutiva y esencial es efectivamente, primero, sindicatos del Congreso del Trabajo, telefonistas y electricistas. Empieza mal. No hemos leído ni una cuartilla, perdón, y cultura y democracia no sabe reconstruir la historia o así trabaja. En fin, en otra añoranza de electricistas y agradeciendo a Radio ESME, al equipo de trabajo de Radio ESME, su apoyo a la radio contemporánea, como diría el que ya no está, que se fue, ya saben a dónde, benditas redes sociales. Radio ESME tiene una presencia sin igual, tiene 15 años, 16 años creo. Creció un año antes que la resistencia. El ESME cumple 15 años de resistencia y un día hablaremos de eso. Así como quisiera precisar que el movimiento estudiantil del 68 no recibió el apoyo oficial del ESME, también diré que sigo con la premisa de no tratar de alguna manera el asunto de los 15 años de resistencia, porque en política la revisión, el análisis, la deconstrucción histórica contemporánea raspa. Y no queremos raspar ninguna pielecita de Tlaquepaque. Bueno, gracias. Nos vemos. Bueno, ya traté con 2 ponencias que se publicaron y que todo el mundo conoció. Revisen las añoranzas y van a ver y descubren. Pues gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Amables y comentarios, sugerencias, háganlas o envíenme una carta a Víctor Sánchez 68, perdón. Si no, sí, está bien. Víctor Sánchez 68 @hotmail.com. Hasta entonces.